Ahí está. Ya. Ahí, por si acaso, los que no saben integrar, no se preocupen. Se puede aprender en el curso o en electro, si están dando electro. Yo cuando hice BB no vi integración y, y aprendí a integrar entre electro y este curso. Así que no se preocupen en ese sentido si no han visto integrar. Mientras se acuerden cómo integrar una variable, se puede aprender. Ya. Entonces, idealmente quiero hacer las dos preguntas. Ojalá no alcance el tiempo. Entonces, la primera pregunta vamos a demostrar un par de propiedades de la divergencia, el rotor y esas cosas, para que aprendan cómo se manejan estas tonteras de producto cruz, producto punto y todas esas cosas. Hay alguien, los voy a mutear, después se desmutean por fácil. Ya, ahí. Una consulta, ¿podría decirle un poquito de eso a la pregunta que quería ver? Sí, después la tengo después en el PDF, pero esa, quiero hacer la A y la B. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Entonces, generalmente en este curso vamos a obviar un poquito las condiciones de clase C1, clase C2 y todas esas cosas, generalmente. ¿Ya? No es tan importante eso, lo que más importa es calcular. Por ejemplo, esto lo saqué textual del apunte. Te dicen dos funciones, campos escalares y campos vectoriales, suficientemente diferenciales. ¿Ya? O sea, podéis derivar todas las veces que queráis y que se cumpla todo lo que queráis. No importa tanto eso, importa más calcular. ¿Ya? Entonces, generalmente esas condiciones, si a alguien les preocupa, las pueden ignorar un poquito y si no les preocupan, bacán, no les preocupa. No, eso no va a ser problema como del curso. Cuando vayamos a integrar hay que tener un poco cuidado en ciertas cosas, pero usualmente uno le da nomás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular esas dos propiedades de ahí. Yo lo tengo acá. Entonces, primero vamos a calcular la divergencia de un producto cruz y después vamos a calcular este operador que es, no sé si se recuerdan, en Laplaciano. ¿Sí? Ahora, ojo, en Laplaciano el profe lo vio para un campo escalar, pero también se puede definir para un campo vectorial. ¿Ya? En la pregunta dos propuestas está la definición, también está en el apunte, para que si alguna vez ven Laplaciano en un campo vectorial, no se asusten. Está bien definido. Ya. Entonces ahora vamos a calcular esta cosa acá. Déjenme, eso sí, tener la pauta al lado para que no me equivoque en la matraca, porque si me equivoco en la matraca esto no va a salir. Ya. Entonces, a mí me gusta partir de los términos que tengo menos expresiones usualmente. En este caso me gusta partir del lado izquierdo, que tengo la divergencia de un producto cruz, que hay menos términos que en la hora derecha. ¿Ya? Entonces, cuando demuestro estas cosas, a mí me gusta partir así. Ustedes pueden partir con cualquiera de los dos lados. La idea es llegar al otro. Pero yo siento que es más fácil partir del que tiene menos términos. Generalmente. No siempre, pero generalmente es una buena idea. Entonces, a mí me gusta escribir los campos vectoriales con sus índices de números. O sea, F1, F2 y F3. Hay una razón práctica de por qué hago eso. No sé si han visto esta notación o están acostumbrados a esta notación, pero hay veces que uno puede decir f sub x como la derivada parcial de f con respecto a x. O f sub ix como la derivada parcial con respecto a... Nunca me acuerdo cuál es el orden de aquí, pero creo que este. Generalmente trabajamos cosas de C2, así que da lo mismo el orden. Pero a mí me gusta ocupar esta Queda, notación. ¿Mm? queda al revés. ¿Ya al revés? Mira. Sí, yo nunca me acuerdo de eso, pero como generalmente las cosas son C2, si se acuerdan de CB, las derivadas cruzadas son iguales, entonces no importa tanto. A mí me gusta ocupar esa notación para derivada para ahorrar escribir tanto. ¿Ya? Por eso yo escribo F1, F2 y F3. El profe creo que en clase vio Fx, Fi, Fz, es lo mismo, ¿ya? Pero me gusta hacer como la distinción. Entonces, consideramos la función así y calculemos. ¿Ya? No sé si se acuerdan cómo calcular un producto cruz. ¿Ya? Lo pueden hacer de varias maneras. A mí me gusta con el determinante, que es como la manera que se enseña en línea.
que siento que es la más fácil de recordar. Pero bueno, cada uno lo puede calcular de la manera que le guste más. Esta es la única que yo conozco, así que tampoco puedo darle más opciones. Entonces, ¿se acuerdan bien cómo hacer esto o le hago como un pequeño paso a paso? Recuerdo, ¿De por si acuerdo? acaso. Ya. Ya, entonces, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 1, 2. Sí, básicamente esa es la idea. Entonces, lo que primero que uno hace es tomar la primera columna, la del itongo, y después la elimina. Como que uno piensa, ya, esto no existe. Y tampoco considero la primera fila. Y después calculo el determinante de esta matriz que quedó acá. O sea, la columna 2 con la columna 3, que asumo que eso es lo que se refiere el compañero con 2, 3, 3, 1 y 1, 2. Entonces, el determinante de esta matriz chiquitita es un determinante de una matriz de 2 por 2, que, por si no se recuerdan, es A por D menos B por C. Entonces, en este caso me queda F2, G3, menos F3, G2. ¿Ya? Siempre les va a pasar que los índices se van a cambiar. O sea, si aquí tengo un 2, 3, esto va a tener que estar al revés, para que se pueden dar cuenta si están haciendo bien la cosa o no. El segundo va con un menos, y el J-tongo. Entonces hacemos lo mismo, eliminamos la columna del J-tongo, eliminamos la primera fila y hacemos el determinante de esta matriz que nos quedó en blanco. F1 con G3 menos F3 con G1. Y por último, el K-tongo va con un más. Es bueno que recuerden cómo calcular los determinantes porque lo vamos a ocupar harto en el curso. Entonces, elimino el K-tongo, elimino esto. Y doy F1, G2 menos F2, G1. ¿Ya? Entonces, eso es el producto cruz entre dos campos vectoriales. Ahora, con esto ya nos podemos empezar a calcular. ¿Qué nos piden calcular? La divergencia de eso. Entonces, aquí como recuerdo, a ver, ¿qué letra puedo ocupar? Que ocupe, bueno, lo voy a hacer con F nomás. La divergencia de F es como la diagonal de la matriz de las derivas. Si uno calcula la matriz hessiana, perdón, no la matriz hessiana, la matriz jacobiana, es la traza, la diagonal. O sea, la primera función la derivo con respecto a x1. Por eso, también yo ocupo x1, yo ocupo x1, x2 y x3. No sé qué prefieren, que ocupe eso o que ocupe x, y, z. Ahí me da lo mismo, no sé qué prefieren. 1, 2 y 3 mejor. 1, 2 y 3. Hagamos uno con uno y otro ejercicio con otro. Ya, No sé. de hecho, en la pauta los tengo mezclados. En la pauta unos ejercicios lo hice con uno y el otro después con otro. Fue sin querer, pero bueno, salió para que se acostumbren a que se pueden ocupar las dos. Entonces, la primera función la derivo con x1, la segunda función la derivo con respecto a x2 y la tercera con respecto a x3. ¿Ya? Y como dijo el profe, bueno, esto se puede hacer para más cosas, pero para el curso generalmente nos basta R3 y R2. Entonces, eso es para cuando la función es f. En nuestro caso, la función tiene como primera componente. ¿Qué color le pongo? Esta es la primera componente. Esto es lo que va a reemplazar el F1. Todo esto con el menos es lo que va a reemplazar al F2. Y después esto es lo que va a reemplazar al F3. Entonces eso es lo que hay que escribir. Entonces, la divergencia del producto cruz va a ser la deriva parcial con respecto a x1 de todo esto, F2, G3 menos F3, G2, más, bueno, como hay un menos, le voy a poner el menos al tiro. Acuérdense que la deriva es lineal, así que sacar el signo para afuera. De x2, F1,
G3 menos F3 G1. Y por último, más la tercera, que sería F1 G2 menos F2 G1. ¿Ya? Entonces, hacemos todo eso y hay que calcular. ¿Ya? No se asusten si las cosas son muy matraqueras, así es el ramo, ¿ya? El menos lo saqué de acá. Déjame cambiar el color para que no. De ahí, de ese menos. Ahora lo puse al tiro ahí para simplificar un poco el cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso y después hay que ponernos a derivar. ¿Ya? Como les digo, no se asusten que esto quede grande, las cosas quedan grandes. ¿Ya? Hay que darle con calma nomás y con cuidado. Entonces, bueno, tengo suma y restas, puedo separar todo en suma y resta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. De x1, f2, g3, menos de x1, f3, g2. Eso sería el primer término. Está acá. Ahora el siguiente, menos de x2, f1, g3. El menos de acá se cancela con el menos de ahí, así que me va a quedar un más de f3, g1 de x2 más, ahora la con x3, f1, g2, el menos se va a ir para afuera, desde x3, f2, g1. Ya, llegamos a eso, bueno, y tenemos un producto, así que hay que acordarse de la regla del producto y hay que separar esto, y va a quedar algo bien grande, y después lo vamos a empezar a factorizar. Voy a hacer una factorización un poco artificiosa, pero si uno mira después lo que quiere llegar, como que es la factorización que sirve. Ahí les voy a explicar cómo se me ocurrió esa factorización. Pero primero hay que terminar de hacer todo esto. Derivamos lo primero. Entonces, regla del producto. Voy a dejar las derivadas primero a la izquierda y los sin derivadas a la derecha. Aquí hay un menos, entonces los dos términos del producto, de la derivada del producto, me van a quedar con menos. Si algo de los cálculos que no entienden, me dicen nomás. No sé qué tanto alcanzaron a ver derivadas en cursos que usualmente no se ven tanto. Como, por ejemplo, Correa no suele ver tanto derivada, entonces no sé qué algunos cómo están con esto, pero me avisan nomás. Dg2 por F3 menos de F1 de X2 por G3 menos de G3 de X2 por F1 más de F3 de X2 por G1 más de G1 de X2 por F3. Ay, por cierto, si me equivoco me avisa, que lo estoy haciendo. Lo de Correa no vieron integrales múltiples. Ah, pero vieron derivadas al menos. Es bacán. Ahí cuando damos integrales lo hacemos más calmado. Pero es para. Entonces, estábamos aquí. Me quedan estas dos de acá. De F1 de X3 por G2 más de G2 de X3 por F1. Y por último, de F2 de X3 por G1 menos de G1 de X3 por F2. ¿Ya? Ese es todo el corcho que hay que calcular. No sé si hasta ahora tienen dudas o vamos bien. Vamos bien. Ya, bacán. Eh,
tenía preguntas peores que las quité porque eran demasiado largas para ser 9 horas. Entonces, sé que mejor eso lo muestro en el... Ah, no, pero lo tengo en otro lado, entonces se lo muestro acá. Fíjense que nosotros queremos llegar a G, producto punto, rotor de F, menos F, producto punto, rotor de G. Ya, no sé si se alcanza a ver bien, pero eso es lo que queremos hacer. Entonces, si uno se acuerda del producto punto, lo que hace es como x1 por y1 más x2 por y2, y así. En este caso me va a quedar G1 por algo, más G2 por otra cosa, más G3 por otra cosa, y después me va a quedar menos F1 por algo, menos F2 por algo, menos F3 por algo. Entonces lo que voy a hacer va a ser factorizar por G1, G2, G3, F1, F2 y F3. ¿Ya? De ahí se me ocurrió esta factorización que voy a hacer ahora, que es factorizar los términos no derivados, básicamente. ¿Ya? Entonces, ahora a este corcho le vamos a sacar los términos no derivados. Ahora, como tengo que cambiar de página porque las páginas son chiquititas, les voy a dar la factorización. Ahí ustedes, por favor, después pueden revisar qué es la factorización. Así. Ahí está. Ahí me avisáis cuando tenéis que copiar. Ya, pero como para que vean la idea, voy a factorizar eso, eso, y esos dos tienen G3. Ya. Entonces voy a hacer esa factorización y lo mismo con cada uno. G1 con G1 y así. Entonces G1 me queda de F3 de X2 menos de F2 de X3. ¿Ya? Y para los que tengan el resumen a mano, miren la expresión del rotor y le van a empezar a aparecer cosas conocidas. O los que se recuerden de la fórmula también. Esto es de F1 de X3 menos de F3 de X1. Qué feo. Sí. G3 me queda de F2 de X1 menos de F1 de X2. Ese es el primer término. El siguiente con el F más F1. Lo bueno es que este lo puedo hacer más rápido porque me acuerdo del resultado mirándolo arriba. De G3 de X2 más F2 de G3 de X1 menos de G1 de X3 más F3 de G1 de X2 menos de G2 de... Como digo, si revisan, debería darle eso y ahí después pueden verificar que no le estoy mintiendo. Sí, básicamente ya estamos listos. ¿Por qué? Para los que no se acuerdan, bueno, no lo quiero copiar, así que lo voy a mostrar aquí. El rotor. A ver. La expresión del rotor, que la tengo aquí, dice dfz de i menos dfi de z. Z es 3 y es 2. df3 de x2 menos df2 de x3. O sea, este es el primer término del rotor de f. Esto, f de x de z menos dfz de x, df1 de x3 menos df3 de x1, es el segundo componente del rotor. Y este aquí es el tercer componente del rotor. Entonces tenemos primer componente G por primer componente del rotor, más segundo componente G por segundo componente del rotor, y así. Entonces esto de arriba es el producto punto entre G y el rotor de F. Es cosa de identificar los términos. Entonces lo de arriba es G por el rotor de F.
cambio el de abajo, fíjense que está al revés. O sea, aquí tengo dg2 de x3, que es este término aquí, y aquí tengo dg3 de x2, que es ese de ahí. Y están todos cambiados. Entonces, esto de acá arriba es menos el rotor. O sea, estoy haciendo F1 por menos la primera componente del rotor de G, más F2 por menos la segunda componente del rotor de G, más F3 por menos la tercera componente del rotor de G. O sea, esto de acá arriba es F por el producto punto de menos el rotor de G. ¿Ya? No sé si alguien se perdió con eso. Volver un poco a la de atrás o este de acá arriba. Déjame. Ahí, ahí tú me avisas ahí para volver. Ya, pero básicamente con eso terminamos el ejercicio. ¿Ya? Es harta matraca, sí. Así que no se asusten. Es así. En verdad, para estos ejercicios no se asusten si les queda así. Hay formas de simplificar esto. Si ven pruebas, no sé si en pruebas exactamente, pero al menos si ven ejercicios antiguos de Gormaz, él ve una cosa que se llama notación tensorial. Los que se vayan a mecánica lo van a ver. Que ayuda a simplificar estas demostraciones. Pero como el profe esta vez no lo vio y está todo coordinado, estas cosas hay que hacerlas a mano, ¿no? Entonces, por identificación, notamos que eso es el rotor y que eso es básicamente menos el rotor. Y después, no sé si se acuerdan de las propiedades de lineal y el producto punto. Lo voy a dejar así chiquito porque siento que escribo mejor. Bueno, el producto punto es lineal. Bueno, lineal como por componente. O sea, si fijo un vector, por el otro componente va a ser una función lineal. Lo único que quiero decir es que ese menos sale para afuera. Entonces, menos f producto punto rotor de G. ¿Ya? Y eso es la identidad que queríamos probar. ¿Ya? Para los que tengan el enunciado y los que no lo tienen, confíen en mí. Eso es lo que queríamos probar. ¿Ya? Entonces, estas identidades suelen servir para simplificar la vía, al encontrar integrales o cosas así. Los que estén dando electro, más adelante vamos a ocupar un teorema que les va a permitir calcular las cosas de electro de manera más fácil. Básicamente, créanme que eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con esto. Supondré que no. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta. Eh, Ahora, como nunca he logrado aprender a jugar bien esto, les voy a escribir la siguiente pregunta. No sé cómo copiar de a poquito las cosas y todo. No, la siguiente pregunta es, tenemos f y g campos escalares. Recuerden que eso es de R3 en R. Bueno, en realidad Rn, pero hagámoslo para R3. No, tengo un lápiz, no sé escribir con mouse así. Me compré una tableta digitalizadora. Sí, es con lápiz, no, tranquilo. F es un campo escalar de R3 en R. Y tenemos que probar que el laplaciano de la multiplicación es F por el laplaciano de G más G por el laplaciano de F más dos veces el gradiente de F por el gradiente de G. Esto es una especie de eh, regla del producto para el laplaciano. De nuevo, como yo le digo, a mí me gusta más partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Así que vamos a hacer eso. En este caso, cuando yo trabajo con funciones escalares, como les dije, me gusta ocupar que f es una función de x, y y z para hacer la notación fx como derivada de fi y toda esa forma de escribir de manera compacta las derivas. Bueno, y lo mismo para g, que también va a ser una función de x, y z. Entonces,
el laplaciano de una función cualquiera, dejémoslo como f, es simplemente la suma de las segundas derivadas de la función. ¿Sí? Esto sería con la notación clásica. Y con la notación como compacta sería así. Si mi Y y mi X se confunden mucho, así que si no saben cuál es cuál, me avisan, por favor. Intento hacerlo lo más separado posible, pero sé que me quedan parecidos. Ya. Entonces, idealmente voy a trabajar, yo voy a trabajar con esto al menos ahora, porque es más compacto. Ya. Así que vamos a hacer eso, pero bueno, en nuestro caso tenemos una multiplicación. Entonces hay que hacerlo con la multiplicación. Entonces, el gradiente de la multiplicación, ¿qué es? Bueno, es la segunda derivada de f por g. Lo voy a hacer así hasta que empecemos a derivar las funciones por sí mismas, porque si no nos vamos a empezar a confundir. Entonces, la segunda derivada. Ahora, no sé si se acuerdan cuál es la definición de segunda derivada, la derivada de la derivada. Entonces, esto lo podemos escribir como d de x, de d de x, de f por g. Bueno, ¿y por qué lo hacemos así? Porque sabemos derivar el producto, pero sabemos hacer una derivada del producto, ¿no? Bueno, excepto que se acuerdan la fórmula de Leibniz, que es como para derivar más de una vez, pero al menos yo no me la sé. Así que lo hago por paso. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Voy a hacer la del x y de ahí vamos a hacer un argumento de simetría para decir, bueno, el resto es lo mismo. Entonces, hagamos primero la del x. ¿Cuánto nos da? Bueno, primero, la derivada adentro es la derivada del producto usual. O sea, es f derivado con respecto a x por g más f por g derivado con respecto a x. Entonces, cuando hacemos la segunda derivada, es derivar esa expresión, que sería f de x por g más f por g de x. ¿Y eso qué significa? Bueno, diríamos, es una suma, así que podemos derivar por separado. Y de nuevo tenemos otro producto, así que también hay que hacer el producto. Entonces, lo mismo, derivada del primero, ya teníamos un x, así que ahora son dos x. El segundo queda igual, por el primero no hacemos nada, el segundo lo derivamos. Aquí lo mismo, el primero lo derivamos, el segundo no le hacemos nada, el primero no le hacemos nada y el segundo lo derivamos. O sea, bueno, si esto lo pedimos un poquito más compacto, si se dan cuenta, estos dos términos son iguales, así que es dos veces fx por gx más f por gxx. ¿No? Tenemos eso. Ahora, esto la derivada con respecto a x. No sé si me compran que hacerlo con y y con z es lo mismo, pero reemplazando la letra. Pongo por simetría si quieren. O sea, la misma expresión, pero reemplazando y y z. ¿No? Entonces, por simetría si quieren. Tenemos la otra derivada. Ah, iba a preguntar lo mismo que alguien escribió. Uno en un control, en algo formal, Eh, ¿puede escribir eso? yo diría que sí, pero por ejemplo, en este caso es claro, pues, porque tú dices como, bueno, reemplazo x por z y por y. Pero hay casos en que el por simetría no es tan por simetría y si argumentáis un poquito más, eso, análogamente se tiene. Con eso yo me lo compraría más. ¿Ya? Pero bueno, ahí ya depende de los ayudantes, no depende mucho de mí, pero yo al menos lo considero un argumento correcto, cuando claramente sea análogo por lo mismo. Si hay cosas distintas ahí no, pero yo lo considero un argumento válido. No,
Ahí ya no depende mucho más de mí eso. E igual más adelante, cuando trabajemos con las coordenadas ortogonales, vamos a poder simplificar todos estos cálculos la mayoría de las veces. Así que tranquila en ese sentido. Esta es la matraca porque no tenemos muchas herramientas todavía. Después hay formulitas para todo y se simplifica mucho. Pero bueno. Entonces, como dijimos, por la simetría o por análogamente, tenemos lo siguiente. Vamos a tener esta expresión de acá. Y después, bueno, si iríamos con Y o con Z va a ser lo mismo. Entonces, bueno, ¿para qué calcularlo? Si sabemos cuánto va a dar. Yo en la pauta ocupo muchos esos argumentos, así que ahí quizás quizás la formulación que la haga pueda ayudarles por si quieren ocupar un argumento así. Y si hay argumentos que no me los compran, me lo dicen y lo cambio. Ya. Entonces, aquí me queda un Y. Y por último un Z. ¿Sí? Porque en verdad nunca nos importó con qué estábamos derivando, que estábamos derivando la misma variable nomás. Y ahora como que ya podemos empezar a factorizar y se va a aparecer a lo que tenemos. ¿Qué podemos factorizar? Bueno, este término, estos tres, lo podemos factorizar por G. Estos los podemos factorizar por F. Bueno, y estos los podemos factorizar por 2. Ahí y va agarrando la estructura de lo que queríamos. Que nosotros queríamos F por algo, G por algo, 2 por algo. Que es lo que tenemos acá. F por algo, G por algo y 2 por algo. ¿No? Entonces, hagamos eso. ¿Puedo cambiar o alguien todavía está copiando? Si alguien se queja, volvemos. Entonces, factoricemos. Si factorizo por F es Gx, Gi, Gz. Y después fíjense, si lo hacemos por G va a ser lo mismo, pero cambiando una con F. Es decir, tenemos que esto es Gxx más Gii más Gz más, si lo hacemos por G, bueno, lo único que cambia es que ahora es F, Fii, que se parezca a una I, y FZZ. Y por último, el otro término que tenía un 2, y era la multiplicación de las derivas. Fx por Gx, Fi por Gi, Fz por Gz. Entonces, Gx más Fz por Gz más F. Ay, me faltó el Y. Y, Z y Z. Entonces ahora empezamos a identificar términos. El de arriba es F por, bueno, esto es el laplaciano de G, por definición. Entonces esto es el laplaciano de G. Más. Esto es el laplaciano de F. Entonces G por el laplaciano de F más dos veces, bueno, y aquí fíjense, tenemos primera componente por primera componente, segunda componente por segunda componente, tercera por tercera, o sea, esto es un producto punto. El producto punto de Fx, Fi, Fz, producto punto, Gx, Gi, Gz, y si se recuerdan bien, esto es la definición del gradiente de F, y esto es el gradiente de G, ¿no? El gradiente del vector con la deriva. O sea, esto es F por el gradiente, por el laplaciano de G, más G por el laplaciano de F, más dos veces el producto punto de los gradientes. Si se encuentra, esto es como A más B al cuadrado, básicamente. Esa es como la interpretación. O sea, no la interpretación, pero una mnemotecnia que le pueden dar. Generalmente los operadores se comportan así. Cuando uno saca doble derivada de un producto, se comporta más o menos así. No sé si tienen una duda de esto. Tampoco sé cuánto tiempo me ocupa, no me acuerdo. Creo que Pues, digo, se entendió todo.
¿Mm? Se entendió todo. Ah, bacán. ¿Alguien a qué hora partimos? Partimos a las 14:40, ¿no? Más o menos. Oye, me gustó esta Claro. notación que usaste de las derivadas, pero ¿se podría usar con un control? ¿No es Sí, sí, como sí. susceptible a confundirse como con componentes de una función? ¿O eso se cacha que es una función escalar? Es que si tú decís como al principio sea f igual a f1, f2, f3 o sea f igual a x, y, z, se debería cachar. Igual podría poner un comentario como voy a utilizar esta notación. Pero es Ya, notación ya, clásica. O sea, se ocupa. No es, vale. no es algo como muy sacado de la manga y yo la considero súper útil. Explicarlo de arriba. ¿Esto de acá o lo de la página anterior? Ah, No, especificarlo de decía arriba. lo Ah, sí, sí, de sí, sí. lo de la Ya te derivada. caché. Sí, sí, lo podéis poner como comentario. Yo hacía esas cosas cuando me ocupaba notación no como clásica de derivada o cosas así. Yo ponía como comentario, voy a ocupar esto. Pero es súper conocida la notación, así que es súper válido ocuparla. Y siento que simplifica harto las cosas. ¿No? Entonces, yo creo que vamos a alcanzar a hacer la otra pregunta. ¿Ya? Espero. Por el tiempo creo que vamos bien. Querían quedarnos como 20 o 30 minutos. Así que vamos a la raja. Eso, aquí tengo la otra pregunta. La otra pregunta es una que me pidió el profe. Bueno, el profe me había pedido esta de acá, pero yo le entendí que me había pedido una más general. Entonces, nosotros vamos a hacer esta que es un poquito más complicada. Y después ustedes deberían poder replicar lo que hicimos en esta otra pregunta. ¿Ya? Creo que están en alguna parte en el apunte como problema propuesto. Así que... y aparecen harto. Son campos que aparecen mucho en física. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con campos centrales. El profe les dio la definición, pero la tengo acá también por si acaso. Un campo central es un campo que depende solo del módulo del vector. O sea, es como tengo una partícula y solo la distancia entre el origen y la partícula es lo que me va a afectar dónde está parado. ¿No? Eso es básicamente la idea. Entonces vamos a trabajar con este tipo de campo y vamos a probar un par de propiedades que tiene ese campo. Y por si no recuerdan, los campos gravitatorios, campo eléctrico y esas cosas se comportan así. Entonces igual es bueno saber cómo estudiar estos campos. De hecho, los que estén dando electro, estas cosas les deben parecer conocidas. Una constante R cuadrado, K partido en R, el potencial eléctrico y esas cosas. No sé si ya lo habrán visto, pero les va a sonar eventualmente. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y dale. En el resumen, en la definición de campo central, te dicen que G recibe vectores y retorna escalares. Ahí me Y, equivoqué. y dice, Es de ¿cuál es? R en R. Ah, el de R en R. Sí. Ya, ya vale. Sí, perdón. Por eso no es un campo escalar, en verdad, una función. ¿Ya? Eh, de hecho, por eso aquí ocupo la notación de derivada usual. Aquí tengo un prima, porque es una función real. Entonces, no sé si ya estaban cansados de matraquear, pero vamos a ir matraqueando. Vamos a calcular ahora un rotor de este campo. ¿Ya? Y aquí voy a ocupar el argumento simetría / análogo, porque si no vamos a estar todo el día haciendo cálculos. Entonces lo primero que vamos a probar es que el campo es irrotacional. ¿Ya? Eso significa que el rotor es cero. No hay rotor. ¿Ya? Y ojo, esto es donde está bien definido. ¿Ya? Porque fíjense que acá vamos a llegar que para ciertos casos el f tiene una división, 1 partido por r. Y si recuerdan, r es el módulo del vectorcito. Entonces esto no está bien definido cuando el módulo vale 0. O sea, en el punto de origen esto falla. Entonces, donde está todo bien definido nos va a importar calcular las cosas. Por eso nos vamos a olvidar un poquito de esas cosas y, bueno, donde esto está bien definido vamos a calcular. Entonces le vamos a dar. Primero, para esta cuestión, en la pauta ocupé la notación x, y, z. Así que
para que después no se mareen si la ven, voy a ocupar la misma. Entonces vamos a escribir así el campo. Y bueno, sabemos que F se escribe como G de R por R tongo. ¿Sí? Donde R es el módulo de R como vector y R tongo es la normalización. Es básicamente la dirección. ¿Ya? Ahora, esto es muy complicado de trabajar como está así con lo que sabemos ahora. La próxima semana ya, bueno, la próxima semana es vacaciones. Cuando volvamos de las vacaciones, creo que le llaman receso, pero cuando volvamos a seguir con la materia, estas cosas las vamos a poder calcular con formulitas, va a ser más fácil, pero hasta el momento hay que trabajarlo a mano nomás. Entonces, esto es mejor escribirlo como función de x, y, z. Así que vamos a escribirlo así. Usualmente trabajamos con la norma euclidiana. Entonces, ¿cómo se ve G? G es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El R vector, yo lo voy a escribir como un vector así, pero lo pueden escribir con los tongos si quieren. Es lo mismo, escribirlo con tongo sin tongo. Cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Bueno, ¿cuál va a ser la primera componente? Bueno, la primera componente de la función va a ser todo esto que es un escalar que está multiplicando al vector, ¿verdad? Entonces esto es una ponderación por escalar. Todo eso por la primera componente. O sea, va a ser g de... A ver si lo puedo copiar. Así. Ay, bueno, no se copió la raíz, pero mejor que nada. Entonces esto va a ser g de la raíz de esto. Esto dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Por qué propusimos ese campo vectorial? O sea, es que nos dicen que f es un campo central. Y eso por definición es esto. Ya. ¿Ya? Y después lo único que hice fue escribirlo como con x, y y z para poder empezar a derivar. ¿Ya? Entonces, este es el escalar que está multiplicando y después que la primera componente, x. ¿Ya? Y bueno, después hay que hacer lo mismo con todas. Ahora es donde yo les voy a decir, fíjense que hasta cierto punto hay una especie de simetría. O sea, el f de x es como la misma función por x, el f de y es la misma función por un y, y el f de z, que voy a ver si lo puedo escribir acá. No, va a quedar mucho, lo voy a escribir abajo. Oye, disculpa, ¿ahí estáis calculando las coordenadas de f o son las derivadas? Las coordenadas, las coordenadas. Ah, ya. Ya vale. Para que nos acostumbremos a ocupar las dos notaciones cuando aparezcan. Y el f de z, como dije, esto lo hice sin querer, en la pauta ocupé las dos sin querer, la hice en 2 días distintos, entonces la cambié sin querer. Pero bueno, hay que acostumbrarse igual que a veces se ocupa una o la otra. Fíjense que son casi la misma cuestión. Lo único que cambia es el x, el y o el z. Entonces, muchas cosas que vamos a hacer van a ser más o menos simétricas o van a ser más o menos análogas. Así que los cálculos que vamos a hacer van a ser bien sencillitos argumentando análogamente. Solo hay que hacer un cálculo duro. Entonces, nosotros queremos ver que el rotor de f es 0. ¿Ya? Como el rotor es un vector, hay que verlo vectorialmente. ¿Eso qué significa? Eso significa que... Si, ahí se renunció. Déjenme abrirlo. Ahí está. Eso significa que estas componentes de acá, estas tres, tienen que valer 0. Así que eso es lo que tenemos que verificar, que estas tres componentes valgan 0. Ahora yo les voy a escribir las tres. O sea, no las escribamos, miremos esto. Ya.
Fíjense la primera componente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular z con respecto a y. Z con respecto a y. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Solo vamos a derivar el término de acá. Este z va a quedar como constante. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y con respecto a z. Y con respecto a z es la misma idea. ¿Qué pasa si f de y lo derivamos con respecto a z? Bueno, solo vamos a derivar esta parte. El y no va a quedar constante. Entonces, básicamente vamos a hacer la misma derivada. Y lo único que va a cambiar va a ser una letra. Que cuando hagamos la derivada de la primera, vamos a darnos cuenta, entonces las siguientes derivadas van a ser así. Entonces vamos a argumentar por analogía, para no hacer todas las derivadas. Después, nótense x y z, lo mismo. X con respecto a z. Mientras no derive el f de x, f de y o f de z con respecto a su misma variable, siempre vamos a tener el mismo tipo de deriva. Lo único que cambiar va a ser una letra, que es con la que estamos derivando. ¿Ya? Entonces, al calcular todo esto, en realidad se reduce a calcular 1. Vamos a calcular el primero. En la pauta creo que hice el cálculo de todo. Creo, no estoy seguro. Pero si no, me pueden escribir y lo hago más explícito. Pero por simetría o por analogía. No sé. No sé si hable por simetría, pero simetría es la analogía. Solo basta ver la primera componente. Solo nos basta calcular que esto valga 0. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Si no me lo compran mucho, me lo pueden comprar por ahora y después lo pueden mirar y convencerse que en verdad va a ser eso. Pueden calcular todas las derivadas y ver cómo hay así. Sale. Entonces derivemos el f de z con respecto al y. Derivemos esto con respecto a y. Entonces esto es lo que vamos a derivar con respecto a y. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la z va a salir como constante. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos una derivada de la división. Entonces hay que hacer la derivada del primero por el segundo menos el primero por... Subir un poco, porfa. ¿Dónde? Me equivoqué. Entonces vamos a hacer la derivada de la división, ¿sí? F dividido en G es F' por G menos F por G' dividido en G cuadrado. Vamos a hacer eso. Una duda. ¿Sí? ¿Por qué salía lo que sale después de por simetría? Basta ver que... Es que fíjate qué pasa si yo derivo Z con respecto a Y. Solo voy a derivar el término de acá, ¿verdad? Porque el Z va a actuar como constante. ¿Qué pasa si yo derivo el Y con respecto al Z? Voy a calcular solo esto acá, porque el Y va a salir como constante. Entonces, en todos los cálculos que vayamos a hacer, mientras estas dos letras no sean iguales, vamos a derivar básicamente la misma expresión. Y si miráis cuánto te da la derivada, te vais a dar cuenta que en verdad va a ser lo mismo en todos los cálculos. Ah, ya te cacho. Gracias. De hecho, cuando calculemos el primero, vamos a poder decir como, bueno, esto va a cambiar así. ¿Ya? Entonces, hagamos el cálculo. Y por cierto, si me llego a pasar de la hora, me avisan. Creo que nos quedan como 10 minutos, más o menos. Ya, pues. Entonces, diríamos esto con respecto a Y, que es la derivada del de arriba. Tenemos una cadena, así que hay que hacer arreglar la cadena. Déjenme poner esto más, porque si no, no me va a entrar. Entonces, la derivada del de arriba. Tenemos una cadena, la de la raíz, que es 1 en 2, raíz de lo de adentro. Y después la cadena de nuevo, y ahora aparece un 2i.
por este término de abajo, ¿verdad? Que sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es el primer término. ¿Ya? Es bien grande el corcho. Sigue en paréntesis. Menos el segundo término, ¿qué sería? Bueno, sería el g usual. Por la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? 1 partido en 2, raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por 2y. Y todo eso dividido en el cuadrado de lo de abajo, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Antes de hacer algo, creo que se den cuenta. ¿Dónde fue el único lugar donde importó que estuviéramos derivando por y? En el g' nos dio lo mismo, porque g' evaluado en la expresión. Por la cadena, la derivada de la raíz, esta parte, toda acá, no hubiera quedado igual independiente de con qué hubiéramos derivado. El único lugar donde nos importó que derivamos por y en esta expresión fue acá. ¿Y qué pasa con el otro? Este no hacemos nada, y esto es lo mismo. El único lugar donde nos importó que estuviéramos derivando por y fue acá. Por lo tanto, si cambiamos la letra, el único término que va a cambiar es este de acá. Y son el mismo. De hecho, como son el mismo, lo podemos factorizar. Por lo tanto, todos los cálculos que hagamos, salvo esa letra, van a ser iguales. ¿Ya? Por eso les digo que por simetría podemos hacer solo un cálculo. Es por esto. Porque las derivadas se van a comportar súper bien, salvo una constante que sale afuera de todo lo que vamos a calcular. ¿Ya? Para que lo piensen después si no me lo compran tanto. Pero esa es la idea de por qué funciona lo de la simetría. Entonces, bueno, como les dije, este y puede salir. Y esto es el único término que difiere de todo. Y ahora voy a ocupar la notación, voy a volver a la notación de r igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, para escribir menos. ¿Ya? Voy a volver a esa notación. Entonces esto es g' de r por, bueno, los dos se van a cancelar y las raíces se van a cancelar. Entonces nos queda solo el y, que lo voy a sacar factorizando porque también está acá. Por el otro lado, ¿qué me queda? Menos g de r por, bueno, los dos se van a cancelar, 1 partido en r. Y después tengo dividido en r cuadrado. Entonces nos quedó eso nos quedó la deriva. Entonces, la derivada de z con respecto a y es igual a z por y de g' de r menos gr por 1 partido en r dividido en r cuadrado. ¿Ya? Y ahora fíjense, este y apareció acá. Y solo apareció ahí porque fue el único lugar donde no importó. El z, ahí quería cambiar el color. El z solo apareció acá. Por lo tanto, todas las otras derivadas van a seguir la misma estructura, salvo esas dos constantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de fy de fz, o sea, de fy de z, va a ser intercambiar esto, y por z, y esta misma expresión. Que todo el resto, todos los cálculos van a ser iguales. Lo mismo va a pasar con la otra. Por ejemplo, de fz de x, bueno, esto va a ser z por x, y esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, por eso, voy a bajar un punto. Por eso, por analogía o simetría, nos basta calcular un caso nomás, porque existe esta relación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos calcular? Nosotros queríamos calcular de fz de y menos de fi de z. Quizá al revés, pero queremos ver que es 0, así que de fz de y está en el mismo orden. Fíjense, los términos de acá son iguales. Los de acá también son iguales, son números, entonces la multiplicación conmuta.
Por lo tanto, estamos restando dos cosas que son iguales, o sea, esto es 0. Y podemos hacer eso para todas las variables, por lo tanto, el rotor va a ser 0 en todas las coordenadas. Bueno, y así como por simetría. Todas las coordenadas van a ser 0. ¿Ya? Eso con respecto al cálculo del rotor. Como le digo, gracias a esto, en realidad, calcular todas las derivadas es lo mismo. ¿Puedes dar de nuevo el argumento de por qué como dan cero, como el rotor? Mira, me compraste que este iba a dar 0, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero calculamos, ya, pues. Entonces, ahora fíjate en. Deja ver dónde tengo aquí. Fíjate en esta siguiente componente: dfx de z menos dfz de x. Cuando nosotros derivamos el fz, el z, la única importancia que tuvo fue en esta de acá, esta roja. Cuando derivamos por y, la única importancia que y tuvo fue acá en el y. Entonces, cuando reemplacemos las cosas, el fx, el x, va a aparecer en el lugar del z. Entonces, aquí el dfx. Y como son como las cruzadas, te va a dar con el menos, se van a poder hacer el tiro. Sí, ¿cachai? Porque aquí me va a Ya, quedar bueno. xz y el otro me va a quedar z por x. Son lo mismo. Es por eso. Sí, no había visto eso. Bueno. Así, es como les dije, cuando calculamos el determinante, si tenemos 1 y 2, en el otro lado tiene que estar 2, 1. Bueno, aquí pasa lo mismo, porque esto también es como un determinante. Si tengo z, y, en el otro lado tiene que estar y, z, dado vuelta en términos de función y derivada. Entonces, por eso todo sale lindo en este caso. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Podéis mostrar un poquito arriba? Que Ahora la sí. parte antes de que mostréis como la simetría de todo. Ahí. Es que ahí tengo la duda de por qué no simplificar como los R's del que está con el G y el que está con un medio. Lo podía hacer, no hay problema. Porque, claro, o sea, como que al final podría quedar como G' de R por G, no, por menos G, una cosa así. ¿O no? O sea, menos G por R, porque, o sea, mi duda es como si en ese segundo término del paréntesis se pueden simplificar los R's del segundo término. El segundo, por cierto, aquí me falta un paréntesis. Esto de acá, ¿Sí? o sea, esto está dividiendo, así que aquí pasaría dividiendo. Sí, claro, pero me refiero a que dentro de eso mismo está multiplicando al menos G por R. No, es G evaluado en R. Ya, ya. Sí, es G Ya comprendo, evaluado en sí. R. Sí, sí. Ya bueno. ¿Ya? Eso. No sé si alguien sabe cuánto lleva. Porque Son justo las 3:40. 3:40. ¿Y a qué hora empezamos con esto? A ver. Hicimos ahora. Hasta las 2:40. No sé si quieren seguir o lo dejamos hasta aquí con la hora. No sé qué prefiere la mayoría. Para no pasarme más de una hora. Sí, de hecho está lista la pauta. La tengo que publicar nomás. Y también voy a subir lo que anoté acá. ¿Sigo?
Sí, los propuestos también los tengo con pauta. ¿Mucho lo que falta o es poco? Ah, es un cálculo de derivada similar a este y el resto sale fácil con ese cálculo. Para los que quieren. O sea, yo voy a subir pauta de todo. Así que no sé, si quieren podemos seguir los que quieran seguir. Y también voy a subir el video después si lo quieren ver. Yo al menos voy a subir los videos, así que. Y vamos a repasar un poco de EDO si seguimos. No sé, si alguien quiere repasar EDO. O sea, vamos a hacer una EDO simplecita, pero para recordarse un poco. Si que quieren. No sé. Ustedes digan. Esperemos hasta las 15:45, descansamos un poco y los que quieran salen y después yo les subo la pauta y todo. Y eso. Como digo, yo voy a intentar hacer las cosas para una hora. Así que es difícil, pero voy a hacer lo posible. Yo no sé si es que alguna pregunta de esto. Sí, yo todo lo que subo lo subo con pauta, así que sí, todo tiene pauta. Chao, los que se van. Más o menos quedo constante el número, así que bueno, si vamos, démosle. Si vamos a ir con la matraca, así es este curso. A los que les gusta la física, acostúmbrense porque los cálculos en física son así de largos, por lo que me han contado la gente que conozco en física. Así que hay que darle nomás. Ya, pues, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora, enunciado. Ahora nos piden calcular la divergencia y ver qué vale eso. ¿Ya? Así que hagamos eso, calculemos la divergencia y veamos qué vale eso. Entonces, déjenme copiar cuánto vale fx, fz y fy. La única lata de la divergencia es que no podemos ocupar el argumento que ya habíamos dado para calcular todo. Al menos tenemos que hacer un poco de cálculo más. Porque en este caso vamos a derivar con respecto a la misma variable, entonces no podemos llegar y decir como, pero bueno, sabemos cómo vale. ¿Ya? Entonces, por el mismo argumento que le estoy dando, vamos a poder ocupar simetría, ¿ya? Pero no podemos ocupar la misma simetría que antes. Derivíamos con respecto a x y veamos qué pasa. O sea, df, dx, dx. ¿Sí? Acuérdense que la divergencia es la suma de las derivadas parciales, como de la diagonal. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? Tenemos un producto. Derivar el producto lo separa. Derivamos primero el x. Entonces nos queda g de la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado dividido en raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Más el x por la derivada de esto, que lo voy a escribir así. Ahí tengo una razón de ser porque lo voy a escribir así. Ahí no alcanza, ahí lo voy a poner abajo.
Lo primero, ¿qué pasa si hubiéramos derivado con respecto a y? Bueno, aquí no hubiera quedado un y. ¿Va? Y aquí también. Con respecto a z, aquí no hubiera quedado un z, y aquí también. Entonces, seguimos teniendo la misma simetría. Esto está igual. Eso se mantiene, y aquí también hay una simetría con las variables. Y ahora es mucho más. Esto ya lo calculamos. Eso es este corcho, todo este corcho, todas estas derivas. ¿Sí? Porque aquí el z actuó como constante. Entonces, esa derivada va a ser esto. O sea, va a ser la variable por la que derivamos por g' menos gr por 1 partido en r dividido en r cuadrado. Ya lo calculamos. No hay por qué calcularlo, no. Entonces, ¿eso cuánto va a valer? Bueno, esto va a ser, como digo, el toque a g por r más x por la variable con respecto a x de esto. ¿Cuánto habíamos dicho que eso valía? Valía la variable x por ese término, que es g' de r menos gr dividido en r, y todo eso dividido en r cuadrado. ¿Ya? No sé si me compran eso. ¿Sí? Escuché un sí. Bueno, hay varios sí. Vale. Entonces, ¿esto qué nos queda? Que gr dividido en r más x cuadrado por g' menos gr dividido en r, y todo eso dividido en r cuadrado. Esa es la deriva con respecto a x. Bueno, ¿cuánto va a quedar la deriva con respecto a y? Lo único que va a cambiar es que aquí va a haber un y. ¿Cuánto va a quedar respecto a z? Lo único que va a cambiar es que aquí va a haber un z. Entonces, de nuevo, por simetría, tenemos todas las derivas. No sé si alguien está copiando o puedo cambiar a la siguiente hoja. Si alguien se queja, volvemos. Entonces, esta es la derivada de x con respecto a x. La derivada de y con respecto a y, bueno, va a ser como lo mismo, pero la única diferencia es que aquí es un y. Y después, con respecto a z, nos queda eso. Sumamos todo. ¿Qué nos va a quedar? Entonces, la divergencia de f que nos va a quedar 3 veces el gr dividido en r. Esto siempre es lo mismo. Entonces es como una constante, ¿verdad? Así que podemos factorizar por esa constante. Creo que le tengo que poner creo que le tengo que poner abajo porque si no, no me alcanza. Ahora, ¿esto cuánto vale? Esto por definición es r cuadrado. Entonces, esto r lo vamos a poder Te simplificar. faltó un primo, ¿no? Sí, gracias. Entonces, eso lo vamos a poder simplificar. ¿Qué nos queda? Nos queda 3 veces g r dividido en r más g' r menos gr dividido en r. O sea, nos queda 2 veces gr dividido en r más g' de r. Que si miran el enunciado es lo que quería. Aquí está. 2gr dividido en r más g'. ¿Ya? Y con eso ya básicamente estamos listos. ¿Por qué? Porque ahora aquí nos piden ver la divergencia es 0, si solo si el campo tiene esta forma. ¿Ya? Y eso es básicamente resolver una EO. Así que aprovechemos de recordarnos cómo resolver un par de EOs. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que la divergencia de f es 0, si solo si f es g, o sea, perdón, es k dividido en r cuadrado, r tongo con k una constante.
básicamente lo que tenemos que ver es que GR es de esa forma. Vuelvo. Ahí. Entonces, básicamente el problema se reduce a encontrar esa G. Ahora, ¿qué sabemos? La divergencia del vector es 0, sí, solo sí. El término que encontramos es 0. ¿Verdad? Nosotros habíamos encontrado que era de esa forma. Entonces, si eso vale 0, estamos listos. O sea, 2GR dividido en R más G' de R es igual a 0. Ahora, no sé si se dan cuenta, esto es una EO, si lo primo de la notación usual sería más 2. Esto sería como escrito en la notación usual. ¿Ya? No sé si recuerdan, esto se puede resolver variable separable o factor integrante. El factor integrante de esto, en este caso, es la exponencial de la integral del término que acompaña a y. Esto me parece una S más que una integral. La integral de 1 partido en X, ¿cuánto es? Bueno, el logaritmo de X. El 2 sale para arriba. El logaritmo y la exponencial se cancelan, así que esto es X cuadrado. O sea, el factor integrante de X cuadrado. ¿Eso qué significa? Bueno, esta EDO se puede escribir de esta manera. Y por X cuadrado prima igual a 0. Esto por factor integrante. Para la parte de DP, que si recuerdo bien es la última, igual es es más o menos importante acordarse de estas cosas. Y los que estén dando electro van a tener que hacer un par de ecuaciones, así que es bueno que se vayan acordando cómo resolver la ecuación. ¿Eso qué significa? Bueno, la derivada igual a 0 implica que esto es una constante. O sea, y es k dividido en x cuadrado. K una constante en R. Ahora, yo les dije, bueno, escribámoslo esto así como estamos más acostumbrados, pero básicamente y va a ser g. Eso quiere decir que la g que estábamos buscando tiene que ser k partido en R cuadrado. O sea, f de... No le voy a poner la evaluación. F va a ser k dividido en R cuadrado R todo. ¿Ya? Simplemente resolver la E. Es un poco rápido porque, bueno, asumo que algo se acuerda un dedo como lo vieron hace poquito. Y si no, me dicen nomás y repaso cómo se hace lo de la E. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos que la divergencia de F fuera 0. Y entonces calculamos G. Ahora, ¿nosotros qué nos piden? Nosotros nos piden sí y solo sí. Bueno, para el otro lado, por T, básicamente se tiene el resultado. ¿Verdad? Para allá, o sea, si F es igual a K dividido en R cuadrado, R, G va a ser K partido en R cuadrado, y vimos que resolvía la ecuación. O sea, vimos que resolvía G' más G2R igual a 0. Es decir, la divergencia de F es 0. ¿Sí? Básicamente porque resoluciona la EDO. Si es solución, soluciona el chiste. Bueno, por eso el otro lado se tiene. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Igual fui rápido. Bueno, para la parte final de la B. ¿Cuál es la B? Esta es la B, ¿o no?
Ahí me avisáis. Nos falta calcular una derivada y estamos listos. O si quieren lo dejamos hasta aquí, la D la calculan ustedes. Página 5 al final. Ah, ya. Ocupé factor integrante. Factor integrante nos dice que la exponencial de la integral del término que acompaña al y es tal que y por ese factor es 0 en derivada. O sea, es lo que nos dice el factor integrante. Yo tengo una pregunta. Encontré que el GDR era K por fin R cuadrado, pero no sé qué concluir con eso. Eso significa que el f es k partido en r cuadrado. Y el enunciado nos pedía ver eso. O sea, muestre que la divergencia es 0, sí, solo sí, pasa eso. Nosotros vimos... Ah, ya. Quería ver lo de más abajo. ¿Eso acá? Yo creo que no vamos a hacer nada, así que prefiero responder las dudas tranquilo. Calcular una derivada nomás, ¿ya? Así que la pueden mirar y les debería salir. Perdón por terminar como muy a la hora. Pero bueno. No sé si tienen alguna duda extra o algo así. Yo les subo la pizarra, cuando el video esté listo lo subo y subo la pauta. Voy a dejar de grabar porque si no el video me queda muy largo. Y mi internet no le da para tanto.